Bien, ya se ha creado nuestro proyecto de Android y automáticamente se ha creado nuestro primer Hola Mundo. Como observas, por default nos tiene dos archivos abiertos, uno que contiene todo nuestro código Java y el otro contiene todo nuestro código XML que va a definir nuestra interfaz de usuario. Bien, vamos a correr esto. Tu interfaz de usuario la puedes ver aquí, de hecho tenemos aquí un preview que más adelante vamos a platicar cómo funciona todo esto. Y ahora vamos a correrlo. Para poder correr nuestro proyecto de Android, nuestro Hola Mundo, es decir, verlo en acción, puedo utilizar un emulador de Android, ¿ok? Entonces, para generar un emulador de Android, voy a ir a esta opción que es nuestro AVD Manager, nuestro Android Virtual Device Manager, ¿ok? Cuando damos clic en ese botón, tenemos esta ventana abierta. En esta ventana vamos a ver una lista de emuladores que posiblemente ya tenemos instalados, ¿ok? Si no tienes nada, no te preocupes, quiere decir que todavía no has generado ningún emulador. Entonces, voy a crear uno y para hacerlo le daré clic en este botón, dice Create Virtual Device, le doy clic ahí. Y lo primero que nos está pidiendo es el hardware, ¿ok? Recuerda que vamos a construir un dispositivo virtual de Android, es decir, un teléfono virtual, literal. Un teléfono con el cual vamos a poder hacer casi todo lo que puedes hacer con tu teléfono físico. Como observas, lo primero que tengo que definir entonces es el hardware, ¿ok? ¿Qué hardware quiero que tenga mi teléfono? Primero tengo que definir si el hardware que voy a manejar, que voy a emular, va a ser un Android TV, un teléfono, un Android Wear o una tablet, ¿ok? Estas opciones van a estar visibles dependiendo de, en mi SDK Manager, lo que haya seleccionado, ¿ok? Entonces, para teléfono, puedo seleccionar, por ejemplo, un Nexus S, un Nexus One, Nexus 6P, etcétera, etcétera. Puedo también seleccionar algún hardware ya por default de esos que están acá, que son un poco más genéricos. Y literal, cuando seleccionamos, por ejemplo, un Nexus 6P, en cuanto a hardware, literal se va a construir como un Nexus 6P es en su hardware. Esto va a incluir si tiene cámara frontal, cámara trasera, memoria RAM, memoria interna del teléfono, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros podríamos construir nuestro propio hardware, ¿ok? Para hacerlo podemos darle clic aquí en New Hardware Profile. Le doy clic ahí y lo que vemos es primeramente el nombre del hardware, cómo quiero que se llame el hardware. Puedo ponerle Android dispositivo Android, ¿ok? Puedo seleccionar que esto sea un teléfono o una tableta, puedo seleccionar que sea un Android Wear o un Android TV. Puedo seleccionar la cantidad de pulgadas que quiero que tenga mi teléfono y además la resolución, ¿ok? Le voy a dejar tal cual como se ve aquí. Puedo manejar también cuántos gigas de RAM quiero que tenga este hardware, ¿ok? Aquí es un punto muy interesante, dado que cuando nosotros arrancamos este emulador, son 2 GB de RAM que se tomarán físicamente de tu computadora. Es decir, si tu computadora tiene, por ejemplo, 3 GB y seleccionas 2 GB de RAM, bueno, 2 GB por lo pronto, por parte del emulador ya van a estar ocupados, ¿ok? Sí, y aparte también lo que consume Android Studio y entonces de pronto la computadora se empieza a hacer lenta, de pronto Android Studio se empieza a trabar, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que este campo lo asignemos de acuerdo a los recursos que tenemos en nuestra computadora. Podemos manejar RAM en bytes, en kbytes, en megabytes, en gigabytes, pero bueno, esto como todos los dispositivos va a también significar
la aceleración que tenga internamente tu teléfono. Si le pones 2 GB de RAM, pues por supuesto vas a tener un teléfono bastante rápido. Pero probablemente si no tienes los recursos necesarios en tu computadora, probablemente lo demás empiece a trabarse. Entonces yo voy a asignar 1 GB de RAM, ¿ok? 1 GB de RAM. Bien, puedo definir que el teléfono tenga presente los botones de hardware, como por ejemplo el botón de back, el de home y el de menú. Hay teléfonos que tienen presentes esos botones, que no son touch, que no son táctiles, sino que son botones de hardware. Puedo definir que también el teléfono, por ejemplo, tenga un keyboard, un teclado, también físico, un teclado de hardware. Puedo definirlo si así lo quiero. Y puedo definir también el tipo de navegación que quiero que tenga ese emulador. Por ejemplo, un trackball. Un trackball es como lo que conocimos hace mucho con BlackBerry. Esas bolitas que tenía como mouse, que fungía como mouse, eso es un trackball. Yo puedo definir que mi teléfono, mi emulador, tenga un tipo de navegación como esa. O puedo decir ninguno. En nuestro caso será ninguno porque será un teléfono touch. Bien, puedo definir también que mi teléfono, mi emulador, tenga soporte para que mi teléfono esté en portrait o que esté en landscape, ¿okay? Cualquiera de esos dos. Puedo decir que mi teléfono tenga cámara frontal, cámara trasera. Puedo definir los tipos de sensores que tiene, como el acelerómetro, el giroscopio, el GPS, un sensor de proximidad, etc. Y además el skin, que es como la carátula que va a tener mi emulador, ¿okay? Voy a definir a lo mejor que tenga un skin de un Nexus 5. Le damos OK y ya tenemos listo nuestro hardware profile para este emulador. Tenemos ya nuestro hardware, hemos configurado el hardware que va a tener nuestro emulador. Lo siguiente que ahora haremos será el sistema operativo que va a tener ese emulador. Bien, el sistema operativo que va a tener ese emulador, pues bueno, es cualquiera de los que ya hemos descargado en nuestro SDK Manager. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Yo aquí tengo descargado un Marshmallow, un Lollipop, KitKat, Ice Cream Sandwich y además 2 tipos de sistemas operativos para Ice Cream Sandwich. Uno que es Intel y otro que es ARMAVI, ¿ok? Como observas, también el Lollipop tengo para una API 22 y para una API 21. Ambos son Intel, ¿ok? Si esto aparece vacío o si no ves lo que yo tengo, puedes dar clic donde dice Show Don't Label System Image. Y aquí aparecerá en negritas lo que ya tienes instalado. Y en esto, que es un poco gris, aparecerá lo disponible para descargar, ¿ok? Si alguno de los que quieres no está en negritas, no está presente, puedes descargarlo aquí mismo también. Ajá. Entonces, bueno, aquí sucede exactamente lo mismo que platicamos con el SDK. Tengo por un lado el nombre de la versión, Marshmallow por ejemplo, posteriormente viene el nivel del API 23 y luego viene el tipo de procesador. De Marshmallow puedo tener un procesador Intel, un procesador ARMAVI, puedo tener un procesador Intel de 64 bits y un procesador ARMAVI también de 64 bits. Y bueno, esos tipos de procesadores que pues son más sencillos. Ok, la diferencia entre este y estos que están acá es que unos sí tienen Google APIs, es decir, si mi aplicación incluyó mapas o web services, notificaciones, etcétera, etcétera, y quiero correrlo en mi dispositivo, en mi emulador, necesito que mi emulador tenga Google APIs, ¿ok? Entonces cualquiera de estos te puede funcionar. Si no tienes eso, puedes manejar los otros. Yo voy a seleccionar que mi emulador sea un Marshmallow, este que está aquí, y que tenga un procesador Intel y además tenga Google APIs. Voy a darle Next. Y esto es la última ventana y es el resumen de lo que hemos configurado. Tenemos el nombre de nuestro dispositivo, que aquí puedes cambiarlo si así quieres. Además viene también el hardware, que si tú gustas, pues todavía estás a tiempo de cambiarlo. El software que has seleccionado.
la orientación soportada por default, Portrait, y puedes darle clic donde dice Show Advanced Settings. Aquí puedes decir que tenga cámara frontal. Hace un momento solo habilitamos que la cámara frontal esté presente, pero aquí tú puedes decir de dónde quieres que tome la cámara frontal. Es decir, si quieres que la cámara frontal sea emulada por el emulador o si quieres que la tome directamente desde tu webcam. ¿Okay? Igualmente para la cámara trasera. Podemos también definir una velocidad de red. En este caso está a full y además podemos incluso emular una velocidad Edge, si así lo quieres, o todas las que vienen ahí. Podemos todavía cambiar un poco los ajustes de la memoria RAM. Además, el almacenamiento interno, hemos colocado 200 megas y también si quieres que tenga disponible una SD card, la cantidad de almacenamiento que tiene disponible esa SD card. 100 megas, por ejemplo, puedes colocarle gigabytes, terabytes, etcétera, pero recuerda que esto también será memoria física que sea tomada de tu computadora. Entonces, si seleccionas que tenga una SD card de 1 terabyte, bueno, debes tener el espacio suficiente en tu computadora. Viene el skin y el teclado habilitado también. Con esto ya está listo nuestro emulador. Voy a darle Finish y comienza Android Studio a crearlo. Empieza a guardar toda la configuración y automáticamente ya aparece aquí. Para abrirlo, simplemente podemos dar Play. Le damos Play y como observas, pues también está la opción de editarlo. Si en algún momento quieres cambiar alguna configuración, también lo puedes cambiar. O por acá también podemos duplicarlo, podemos eliminarlo o además ver cuánto espacio está ocupando nuestro disco, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, nuestro emulador empieza a correr. Como comentamos hace un momento, pues la velocidad de que prenda el dispositivo o de que arranque el emulador va a depender de las características que tengas en tu computadora. Una vez que nuestro emulador esté encendido, vas a poder ver pues todas las características que tiene el sistema operativo Android, pero ahora aquí en tu computadora.